Damos la gloria a Dios en este día. ¿Cuánto creen que Dios es bueno, amado? Dios es bueno para siempre, son todas sus misericordias. En este día queremos bendecir la vida de todas las personas que nos están viendo y escuchando a través de nuestro canal de YouTube, BMTV, y en Facebook. Amén. Bendecimos su vida y a todos los que están presentes alrededor de la distancia. Queremos bendecir la vida de nuestra hermana. ¿Cómo es su nombre, amada? Josefa. Queremos bendecir su vida, su hogar, su familia, su casa y toda la tierra que pise la planta de sus pies, amada. Porque Dios es bueno. De pronto usted dirá, ¿cuál tierra? La que pisa la planta de sus pies, porque esa es una promesa que Dios nos ha dado. Dios es bueno, amado. ¿Cuánto lo creen? Usted no sabe una cosa, hermana Josefa, que un día Sara, la mujer de Abraham, estaba esperando una promesa de Dios. Y ya ella iba acercándose ya a su esposo a los 100 años y ella estaba por ahí cerquita también ya. Y usted sabe que una mujer a esa edad ya no para. Pero vino un ángel de Dios y le dijo, el próximo año que venga tú vas a parir. Y usted sabe qué hizo ella, se fue a entrar a la puerta y se echó a reír. Porque usted sabe, amada, como mujer, que una mujer a esa edad ya no pare. Pero Sara sí parió, amada. La promesa que Dios le hizo, un día Dios se acordó y la bendijo. Así que, amada Sara, la promesa, el pacto y la bendición que Dios le ha prometido a usted y a su generación, Dios hoy se ha acordado de usted y la va a bendecir, amada. Y esto no se lo estoy diciendo para que usted se alegre y se anime, no. Es promesa de Dios escrita en la Biblia. Y si usted cree, Dios la va a ayudar. Hoy vamos a compartir una palabra, amado, que usted y yo podemos verla donde estemos presentes, alrededor de la distancia y en todo el mundo. Esto que está aconteciendo se puede palpar y se puede ver en el mundo entero, alrededor donde usted vive. Algo que está conllevando al ser humano a la misma destrucción se llama la vanidad. La vanidad de este mundo, hablo de la vanidad de este mundo, conlleva al hombre y a la mujer a vivir en el afán, en el dolor y la miseria. Óyese bien, amado, lo que le estoy comentando. El afán de este mundo viene a raíz de la vanidad que hay en el mundo entero, amado. Y esa vanidad está conllevando al ser humano a vivir en el afán, en el dolor y la miseria. Y yo quiero hacer una pregunta: ¿será que usted no está viendo esas tres cosas reinar en la tierra, amado? ¿Yo no? Porque nosotros estamos vivos, amado, nosotros estamos con vida, y todo el que está con vida le tiene problemas. Ahora dígame, ¿cuál es el vivo que no tiene problemas? ¿Yo no? Que las circunstancias sean diferentes, esa es otra cosa, pero de que tenemos problemas, amado. Porque en estos días hablaba con una persona, amado, que no tenía dinero, y vio a otro que tenía bastante dinero y dijo, mira, ese sí vive sabroso con bastante plata. Y usted sabe qué le contestó al que tenía bastante dinero, al que no tenía plata: a mí me gustaría tener la deuda que tú tienes. Mire usted, amado, cada quien con su problema. El uno que no tenía dinero y el otro que tenía. Y el que no tenía lo vio y le dijo: ¿quién como tú que tienes tanta plata? Y este le contestó: a mí me gustaría tener la deuda que tú tienes. Porque de seguro que la deuda que tenía el que no tiene dinero, para el que tiene dinero no es nada. Pero para el que no tiene nada, cree que el que tiene dinero lo tiene todo. Entonces el mundo se vive en incomprensión. La única comprensión está en Cristo Jesús. Eso no tiene vuelta de Dios. Te voy a
me entiendas la palabra que Dios hoy trae a nuestras vidas, te voy a leer una estadística que en el 2021 arrojó la Organización Mundial de Salud. Según la Organización Mundial de Salud, te estoy hablando de 3 años atrás, o sea, imagínate tú lo que ha corrido en estos 3 años, lo que ha podido pasar. Según la Organización Mundial de la Salud, existen en el mundo 3.001 millón de personas que sufren. Óyeme bien, en el mundo entero hay 3.001 personas de millones, no estamos hablando de cualquier poquito. 3.001 millón de personas en el mundo entero que sufren un trastorno de afán y ansiedad. Entre ellos, más de 58 millones de niños y adolescentes. Dentro de esos 301 hay aproximadamente unos 58 millones de niños y adolescentes que viven también con un trastorno de afán y de ansiedad. Los trastornos de ansiedad se caracterizan por el miedo y la preocupación excesiva, acompañada del comportamiento agresivo o grosero. Para que usted empiece a identificar el tipo de enfermedad que está existiendo en el mundo. Y entre otras cosas, esta enfermedad trae línea espiritual manifestada en la parte física de nuestro cuerpo. Trastorno de ansiedad se caracteriza por el miedo y la preocupación excesiva, acompañada del comportamiento agresivo y grosero. No estamos viviendo en una sociedad agresiva y grosera de niños y adolescentes. O sea, tenemos una sociedad de niños y adolescentes enferma. Los síntomas que más se pueden presentar y afectar a la población mundial de niños y adolescentes pueden ocasionar problemas graves de la salud mental, depresión, uso de sustancias e incluso suicidio. ¿Está sucediendo o no está sucediendo? Amén. El consumo de drogas alucinógenas, dañinas para el ser humano, para el cuerpo, está elevado en un alto porcentaje. ¿Dónde? Niños, adolescentes y jóvenes. Amén. Producto de la consecuencia de la vanidad que está azotando el mundo entero, amado, de la afán y la ansiedad. Trastorno de ansiedad generalizado, trastorno obsesivo, compulsivo, trastorno de pánico, fobia, e incluyendo fobia social. ¿Será que esto no está sucediendo, amado? Panorama mundial de fobia hacia los gobiernos, las fuerzas militares y las empresas. Si usted cree que yo le estoy hablando cuento, le estoy hablando paja, váyase a las redes sociales, váyase a los noticieros, váyase a los diarios y usted va a ver esto. La fobia contra los gobiernos, la fobia contra las empresas, la fobia, amado, contra las fuerzas militares. Amén. Pero mire la consecuencia que trae en vivir en medio de la vanidad de este mundo. Allí es donde está el gran problema mundial de toda la sociedad. Las mujeres, ¿por qué tenían que meterse con las mujeres? Menos mal que aquí hay mujeres. Las mujeres en edad reproductiva, estamos hablando de mujeres que van en la etapa ya de reproducción, las que están de novio y se van a casar, se van a comprometer para tener familia, o las que tienen. Estamos hablando de ese tipo de mujeres. Mujeres en edad reproductiva son más vulnerables a desarrollar trastornos de afán y ansiedad, aproximadamente entre 2 a 3 veces más que los hombres. Este es el panorama mundial que vive la mujer.
Y aquí hay mujeres. No me conteste, pero usted saque su propia conclusión. Las mujeres se desesperan más que los hombres. De ahí que las mujeres dicen, mi esposo es más tranquilo. Pero es que la preocupación de nosotros, eso es interna y quieta. Pero nos preocupamos o no nos preocupamos por llevar la comida a la casa, nos preocupamos por las mujeres. ¿Cierto? Lo que pasa es que nosotros nos ven tranquilos porque estamos ya maquinando, pensando, para dónde vamos a tirar porque lo que tenemos. Cuando yo salga de aquí tengo que venir con comida. No hay vuelta de hoja. O no, mujeres, cuando su esposo sale para la calle y regresa, ¿cuál es la pregunta? Ay, ¿qué traíste? Porque no hay nada. Y para decir a los niños, ¿qué me traíste? Y hacen hasta encargo. Vamos a salir y le encargan a uno, me trae esto y me trae esto. Y uno apenas tirando para ver, voy a tirar el varillazo para él, hermano Félix, que es prestamita, a ver si me presta. Bueno, esa es la situación mundial que estamos viviendo en estos tiempos. De todo esto esta radiografía mundial que hay, que le he mencionado, dígame usted en qué hemos fallado, qué no hemos mencionado. Falta todavía por mencionar cosas, ¿verdad? Hemos sido puntuales en algunas cosas. O sea, que la realidad de este mundo nos está destruyendo. Y la única forma para nosotros salir de esta destrucción tan devastadora que trae la humanidad es llegar a los pies de Cristo. No tenemos otra solución. No tenemos otra salida, amado. La única salida que tenemos nosotros en este mundo es llegar a los pies de Cristo, amado. No hay otra. Mire usted la demostración que está haciendo la vanidad. Nos está llevando al afán y a la ansiedad. Y cuando ese afán y esa ansiedad está llegando a los hogares, los está destruyendo. Mire el entorno donde usted vive. Y usted va a ver que la mayoría de problemas que hay en los hogares provienen por las consecuencias de la vanidad, del afán y la ansiedad. Y esto trae como consecuencia en el mundo la escasez económica. Y cuando la escasez económica llega a un hogar, si no tenemos a Cristo Jesús, la cosa se pone fea. Porque nos acostumbramos como personas a vivir alrededor de la parte económica. Y cuando la parte económica está ahí, usted y yo nos volvemos risas, nos volvemos fiestas, alegría y gozo. Pero cuando ella falta, nos convertimos o se convierte en problema, se convierte en separación, en destrucción. Y por eso, amados, vemos las consecuencias de lo que habla la Organización Mundial, que hay más de 58 mil niños, 58 millones de niños en el mundo con ese problema, porque la vanidad de este mundo está destruyendo al ser humano, está destruyendo el entorno más seguro que puede tener un niño, que es el seno familiar. El entorno más seguro para un niño es un hogar y una familia sólida, unida. Pero eso tú y yo no lo vamos a lograr si no tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Si nuestro Jesús no es el centro de atención, de adoración de nuestro hogar. Y aún así, amado, estando Cristo Jesús en el centro de nuestro hogar, también se presentan los problemas. Pero Cristo Jesús nos prometió que si Él venció, nosotros también venceremos. Por eso le digo que todo aquel que está sobre la vida, sobre la tierra con vida, tiene problemas, amado. Eso usted no le dé vuelta de hoja por ningún lado. Todo el que está vivo sobre la tierra tiene problemas.
que las consecuencias sean diferentes, pero el problema es el mismo. Problema uno solo, problema, pero distintas circunstancias que rodean al problema. Amén. Le voy a colocar un ejemplo, amado, que está en la Biblia. Yo no le voy a colocar ejemplo de mi vida, ni de la vida suya, ni de nadie, amado. Yo le voy a colocar un ejemplo bíblico, donde nuestro Señor Jesucristo fue el protagonista. Y acuérdense que vino aquí hace 2024 años, donde Él llegó a una familia, a una casa. Amado, llegó nuestro Señor Jesucristo. Él siempre llegaba de visita, siempre llegaba de visita a esa casa. Al comienzo no le prestaban atención, pero Él siempre llegaba a esa casa de visita. Y en esa casa se presentó un problema. Ese problema que está atacando a la población mundial. Vamos a ver. En el libro de Lucas, en el capítulo 10, versículo 38, 42. Lucas 10. Los voy a invitar para que se coloquen en pie por un momento. Ustedes me disculpan, pero nos colocamos de pie. Eso es por reverencia a la palabra de Dios. Acuérdense que cuando llega una persona importante del Estado, sea el presidente, el gobernador, el alcalde, un diputado, una persona importante en la política, cuando llega un recinto, ¿nosotros qué hacemos? Nos colocamos de pie y empezamos a aplaudir. Y si él es simpatizante nuestro, amado, eso lo hacemos y duro, porque nos alegramos porque vino un gobernador. Pues aquí está la presencia de Dios. Amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios amado. Voy a leer la palabra de Dios en el libro de Lucas. Antes quiero decirle, amado, yo no me meto con nadie. ¿Ven? Que nadie se ofenda por lo que yo voy a decir. Eso está escrito en la Biblia. Por eso le doy la cita para que lo busque. Lucas capítulo 10, versículo 38 en adelante. Dice: Jesús visita a Marta y a María. Jesús va a visitar a dos mujeres. ¿Quiénes son las que están atravesando por el mayor problema en el mundo entero? Las mujeres, ¿sí o no? Nos acaba de describir la Organización Mundial según la estadística. Las mujeres son las que más están sufriendo en el mundo entero por la causa de la problemática de la vanidad, porque son las que más se afanan y se angustian, y eso le sucede a ellos 3 veces más que a los hombres. Pero hay un dato curioso: primero se muere el hombre y después la mujer. ¿No? En la mayoría de veces el que primero se muere es el hombre. Y nosotros los hombres no nos preocupamos para nada. No nos preocupamos por él. Dice la Escritura, leemos la palabra de Dios: con la presencia, la gloria, la luz, la sabiduría, la unción, el poder, la unidad y el avivamiento del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y del poder de su palabra. Y el pueblo en coinonía, en amor y paz, decimos amén. Amén. Que Dios abra el entendimiento de nosotros para entender hoy su palabra, su consejo. Dice las Escrituras: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María. Aquí no hay Marta ni hay María, ¿verdad? Bueno, hermano. La cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Marta la recibió en su casa, y esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta, preocupada con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no me da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús y le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas,
Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Amén. Que Dios añada sabiduría en su palabra y nos dé entendimiento para oír y recibir su palabra en nuestro corazón y ponerla por obra, para que esta palabra sea dando el crecimiento espiritual al 100%, y que Dios cambie todas las circunstancias que rodea el problema en nuestra vida. Amén. Siéntese, amado, y denle un fuerte aplauso al Señor. De antemano, amado, le quiero decir que vamos a narrar la historia de una familia que se encontraba atravesando por un problema. Le estoy hablando de estos años recientes. O sea, lo que yo les describí de lo que está sucediendo ahora en el mundo, amado, esto es una estadística de la Organización Mundial del año 2021. Y lo que sucedió aquí, lo que la Biblia está narrando, sucedió hace 2024 años. Pero hay como que una coincidencia, ¿verdad? O sea que el problema mundial que nos está describiendo la Organización Mundial, amado, eso viene latente y viene en aumento día a día. Y hay algo curioso que me llama la atención, que esta problemática mundial está atacando es a la mujer. ¿Usted no lo ha notado? Amado, que los problemas que están sucediendo en el mundo entero recae primero en la mujer. Y yo le voy a contar una historia, amado, para que usted vaya sacando conclusiones y vaya dando clases. Y vaya dando, amado, las cosas y las vamos a entender de una manera mejor. Cuando Dios hizo el mundo, que creó al hombre y a la mujer, Dios creó al hombre y de su costado sacó a la mujer y se la entregó como que, como una ayuda idónea. Y lo puso en el huerto del Edén y le dijo: aquí tienes la tierra para que la laves y la siembres y para que guardes mi palabra. Eso fue el mandato reina que Dios le dio al hombre y a la mujer. Y los dos salieron al huerto del Edén y allí tenían toda clase de alimentos, porque Dios les dio todos los árboles frutales, todos los animales que se arrastren en la tierra, todos los peces que hay en el agua, todas las aves que hay en los aires. Todo te lo hice para que tú comieras. O sea que tenía el sello de que tú ibas a pasar hambre, ¿sí o no? Pero en estos tiempos, amado, el hambre nos está secando. Y nosotros vemos los alimentos. Salga usted a recorrer las vías principales y recorra, amado, las vías departamentales. Y usted ve árboles frutales de aquel lado, árboles frutales de este lado. Usted ve la vaca, el carnero, el chivo, que se pueden comer. Pero nada más lo puede ver, pero no te lo puedes comer. ¿Sí o no que sucede eso, verdad? ¿Sí o no? Yo no estoy hablando de realidad, es que yo la estoy viviendo, amado, yo estoy vivo. Bien, amado. Entonces vino Dios y le dio ese mandato al hombre y a la mujer. Pero vino Satanás, el diablo, la serpiente antigua, y cogió a la mujer y la convenció. Eso es mentira. Lo que Dios te dijo es mentira. Porque Dios le dijo: no vayan a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque pueden morir. Y Satanás le dijo: eso es mentira. Tú vas a vivir para siempre. Y la mujer andaba buscando sabiduría, porque la mujer siempre busca sabiduría. Ustedes no se dan cuenta que a las mujeres le dicen a uno: no hagas esto porque vas a ver que te va a pasar. Y llega uno y se pega en tu paso: yo te lo dije. Pero ¿sabe por qué las mujeres nos llevan esa ventaja? Porque lo que tenemos que arriesgar somos nosotros. Las mujeres no arriesgan. ¿Sí o no, hermano? Nosotros tenemos que arriesgar porque nosotros somos los que tenemos que proveer. Si yo no lo intento, no sé si lo logro, y tenemos que arriesgarnos. Entonces, como la mujer es un poquito más precavida, ella dice: no lo haga.
Pero ella dice, tiene que traer para la comida. Pero resulta que para uno ir a buscar la comida, tiene que arriesgar, sembrar el árbol para que el árbol le dure. ¿Sí o no? Es un riesgo. Porque si llega el pájaro o el animal, el ratón se come la semilla, ese árbol no más. O sea, nosotros tenemos que correr los riesgos para poder buscar los frutos. Y las mujeres no, ellas no se arriesgan, hermano, ya van a la fija. Ellas esperan que nosotros lleguemos y ahí en la casa es donde ellas se convierten en una administradora, en una reina. Y todo lo que llega a la casa es de la mujer. Todo, ¿sí o no, mujer? Porque ustedes las mujeres dicen, ese es mi marido. ¿Sí o no, hermano? Y queda uno así, sí. Ese es mi marido. Y llega usted, amado, y le hacen el palo de coco, lo voltean uno para arriba y lo dejan limpio y sin mancha. Porque hasta la ropa se la lavan con limpio. Amado, yo le estoy hablando de la realidad, amado. Yo no le estoy diciendo mentira, amado. Ustedes saben que yo hablo de la realidad. Estoy hablando de la realidad. Bueno, amado, Jesús llegó a la casa de Marta y de María. Y Jesús encontró a Marta, que estaba afanada haciendo los quehaceres de su casa. Ustedes, las mujeres, en su gran mayoría, ¿de qué se preocupan? De tener su casa limpia, ¿sí? De hacer todos sus oficios. Y es que fueron diseñadas para eso. Yo no les estoy diciendo que ustedes son esclavas, pero es que ustedes fueron diseñadas para edificar, para cuidar la casa. Y nosotros fuimos enseñados, edificados para proveer. Así que cada uno cumple su rol. El hombre flojo en la casa, eso no sirve. Eso es una mujer. Eso estresa. Y más cuando ustedes van a trabajar. Amado, mire. Entonces Jesús llega a la casa de Marta y de María y encuentra a María haciendo los quehaceres de la casa. Y era tanto el afán y la angustia que tenía Marta, que no le importó que llegó Jesús, sino que se dirigió a él para ponerle queja. Y le dijo, mira, Señor, mira, María, apenas tú llegaste, el cielo corrió de ti, se tiró a los pies para escucharte. Y yo aquí, esclava, cocinando, lavando, planchando, y no me viene a ayudar. ¿A usted no le suena eso? Amado, pero era el afán. ¿Y sabe qué fue lo que le pasó a Marta? Que el afán y la ansiedad la cegó, amado. Porque la solución del problema que ella estaba atravesando llegó a su casa. Y se llama Jesucristo, amado. Pero María apenas lo vio, dijo, esta es mi oportunidad. ¿Y qué se colocó María? A escuchar la palabra de Dios. Pero la otra hermana estaba afanada y angustiada, amado. Porque tenga usted la plena seguridad que tenía la enfermedad de la vanidad que hay en este mundo, amado. Que es la que trae el afán y la ansiedad. El afán y la ansiedad no vaya a creer usted, amado, la vanidad no vaya a creer que no, tengo que estar bien cambiada y bien vestida. Esa es otra clase de vanidad, amado. Pero la vanidad que está atacando este mundo es la que nos lleva a usted y a mí a vivir en el afán, en la ansiedad. La que no nos deja tranquilos, la que no nos deja tener paz en nuestro corazón, la que no nos deja tener paz en nuestro hogar. Mire, cuando una mujer, amado, no tiene paz en su corazón, se convierte en cantaletera. Eso es un taque. Y el hombre que está, amado, que está por dentro, amado, que quiere explotar porque está tirando cabeza, como mañana no hay para comida, amado, y ese taqui lo hace explotar, amado. Por eso, amado, eso fue lo que le pasó a Adán y Eva. Encontró a Eva, amado, ellos se descuidaron y encontró a Eva afanada y angustiada, y él llegó y le hizo la oferta. El diablo no le podía dar sabiduría porque a él le fue quitada la sabiduría. A él le quedó buena astucia. Usted no ha oído decir que dice, ese es astuto. ¿Cierto? Usted preste la atención a la persona cuando es astuta, porque eso no tiene sabiduría. Y el que no tiene sabiduría no tiene a Cristo en su corazón. Eso es así de simple, hermano. Y de efectivo. Eso no falla, hermano. Entonces cuando Marta llega y le coloca a Jesús la queja, ¿sabe cuál fue la respuesta de Jesús? Marta, afanada y turbada estás
con muchas cosas. Pero esta, una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, al cual no le será quitada. Una persona afanada quiere hacer todas las cosas al mismo tiempo, amado. Por eso es que hay mujeres que le dicen a los hombres: tú eres lento, apúrate rápido, haz eso rápido. Hay afán y hay angustia, amado. Y cuando nosotros los hombres estamos así enfocados en una sola cosa, es porque sabemos que por ahí es y por ahí es donde podemos conseguir. Entonces no nos preocupamos con la otra, porque eso nos afanamos. Y tratar de agarrar mucho, amado, no vas a poder. Entonces nosotros tenemos que aprender, amado, lo que son las consecuencias. ¿Cómo va a detectar usted una enfermedad espiritual, amado, si usted no está en el Espíritu? Para estar en el Espíritu tenemos que estar en Cristo Jesús, para que Él avive nuestro espíritu y nos ponga el Espíritu Santo de Jehová. Y así usted y yo podemos detectar, amado, porque todas las enfermedades traen la línea espiritual. Hay enfermedades que son espirituales, amado, y son espíritus malos que se meten en el cuerpo y nos dañan el cuerpo con cáncer. Las enfermedades cancerinas es por causa, amado, de la vanidad de este mundo, del afán y la ansiedad. En estos tiempos, amado, hay niños con gastritis, niños con edad, no puede comer tanto dulce, tanta cosa ácida, porque le da banca, le da náusea, le da no sé qué, porque tiene gastritis y eso lo miran como normal. Pues preste la atención, amado, que puede estar entre los 58 millones de niños que está anunciando la Organización Mundial. Pero para nosotros es normal, ¿sabe por qué? Porque nuestro espíritu no lo discierne, porque no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sabe qué le pasó al pueblo de Israel, amado? Al pueblo de Israel, ellos perecieron y no alcanzaron la bendición que Dios le había prometido en esos tiempos por falta de conocimiento, amado. Y usted y yo no alcanzamos las bendiciones que Dios nos tiene preparado por falta de conocimiento, amado. Porque no somos obedientes y sujetos en Cristo Jesús. El día que usted y yo seamos sujetos en Cristo Jesús, toda la promesa, amado, que Dios ha dado en Cristo Jesús, nosotros vamos a ser herederos. Nosotros vamos a ser herederos, amado. Y eso le pasó a Marta, afanada y angustiada, y se perdió de la bendición de la palabra de vida y salvación que Jesús traía en esos momentos. Jesús le dijo: esta escogió la mejor parte, escogió una sola, pero escogió la mejor. Pero tú tienes muchas, que esas no son las mejores, amado. Tú y yo estamos cerrados y estamos equivocados en muchas cosas, amado, que el enemigo nos ha cegado en el espíritu y nosotros no alcanzamos a discernir lo que Dios tiene preparado para ti y para mí. Y cuando vemos las consecuencias en nuestra vida, amado, ¿qué pasó aquí? El problema nos está socavando, nos está destruyendo, amado. Y una de las cosas que nos destruye el enemigo primero es el hogar, es la familia, porque él quiere tener a los niños a merced para angustiarlo, para afanarlo, porque un niño, amado, un niño cuando no está al lado del papá y la mamá se angustia y le da miedo. Usted quiere que demuestre algo vivido, ¿no? Tenemos esta niña. ¿Sí? Y se coloca a esperar al papá y a la mamá. Pero está aquí porque el papá está atravesando un momento difícil, está en la clínica. Ellos están solos, entonces ellos acudieron aquí a los hermanos. Hermanos, háganme el favor, porque no podemos dejar a la niña en otro lugar. Entonces el niño se angustia cuando no tiene el papá y la mamá al lado. Amado, cuando hay un padre y una madre viviendo juntos y sale el papá a trabajar y la mamá sale y el niño queda solo, el niño está ahí, y cuando viene el papá y la mamá no se alegran cuando lo ven. Dios no, porque vuelve la confianza, amado, Dios se siente protegido. Porque nosotros cuando estamos pequeños, nuestros egos son los padres, amado. Entonces el enemigo ataca por ahí, amado. Otro ejemplo, amado. El afán nos ciega, amado, de todo.
Y mire usted que el afán como cegó a Marta, que no la dejaba ver a Jesucristo, amado. Usted sabe cuántas personas, amado, están en este mundo y le están hablando de Cristo y no lo escuchan, pero no lo ven. O lo ven, pero no lo escuchan. Marta veía a Jesús, pero no lo escuchaba. ¿Sí o no? Marta veía a Jesús, Señor, pero no escuchaba la palabra de salvación, de vida que traía Jesús para las dos. Pero una sola enseñanza, no, si me agarro de aquí. El mundo entero está pasando por lo que está pasando, por no ver y escuchar a Jesús, por no obedecer y sujetarte a Jesús. Amado, automáticamente cuando tú obedeces y te sujetas a Jesús, automáticamente, amado, vuelve hacia ti las promesas, el pacto, la promesa y la palabra de bendición que Dios le dio a Abraham. Todo eso es para ti, amado. Amado, cuando Dios nos hizo, nos colocó en la tierra, no nos hizo para que tú y yo estuviéramos pasando hambre. Él nos dio todos los árboles frutales, amado. Él nos dio todos los animales que se mueven en la tierra para que nos los comiéramos. Las aves de los cielos, los peces. Él nos dio alimento en abundancia. Pero en estos tiempos el hambre nos está correteando, amado. Nos acecha, nos acorrala, nos angustia, nos afana, amado. Estamos angustiados y afanados porque no tenemos alimento. Amado, usted y yo tenemos que revisarlo. ¿Qué está pasando? Si todo lo que hay en la tierra es para que uno coma. ¿Qué es lo que me está pasando? Usted y yo no tenemos. Amado, ¿usted cree que yo no me coloco? ¿Sabes qué me está pasando a mí? Yo no tengo por qué vivir así. Tengo que me voy a preocupar por la comida de mañana. Amado, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cuando ha visto un pájaro preocupado por la comida? Contésteme eso. Contésteme, amado. Contésteme. Le pongo un 10 en calificación en que me conteste. ¿Por qué el pájaro no se preocupa por la comida? De la misma forma, amado, dice el Señor, ustedes para mí valen mucho más si así alimento y trato un ave a un pájaro. ¿Cuánto no más contigo, amado? Amado, usted nunca ve un pájaro preocupado discutiendo con el pajarito que no me apoyo para la comida. ¿Cuánto, amado? ¿O usted ha visto un pilloncito preocupado por el alimento? El hermano Juan ahorita nos dio una parábola. ¿Sí o no, hermano Juan? Del muchacho que cogió un pilloncito de pájaro y lo quiso alimentar como se alimentan los pollitos, con purina. Si ese pájaro está acostumbrado a comer otro estilo de comida que solamente la mamá sabe, porque la comida más sabrosa es la de la mamá, ¿cierto? A lo que le cambió, amado, la dieta de alimentos, ese pájaro se equivocó. Amado, si Dios le da alimento, no sabe más, las aves se comen las mejores frutas. Cuando usted se quiere levantar, ya el pájaro está lleno. Cuando usted quiere levantarse, ya el pájaro ha comido, amado. Ya no necesita de ir al granero, no necesita de ir al mercado, hermano, no necesita ni de ir a trabajar. Amado, y a nosotros nos está sellando el hambre. Mira, amado, las escrituras narran, amado, que todo lo que hizo Dios fue para que tú y yo comiéramos y nos multiplicáramos. Amado, tenemos que preguntarle al pájaro cómo es el asunto, porque tú no trabajas y tú comes y andas bien vestido. Amado, usted cuando ve un pájaro mal vestido, amado, los pájaros tienen unos plumajes hermosos, uno te queda mirando, uy, qué pájaro bonito, y nosotros andamos mal vestidos y con hambre. Amado, tenemos que mirar qué es lo que está pasando aquí, amado. Si los pájaros nos están hablando, los pájaros nos están enseñando. Usted no ve que cuando cantan hacen así y se paran al frente de uno y le cantan, amado. Amado, enseñándonos que vivamos como viven los pájaros, porque Dios tiene mucho, amado, muchas más bendiciones para nosotros. Si Él así sostiene un pájaro, Él dice que a nosotros nos sostiene la que no. Seguimos, amado. Ya
conocimos el problema que tenía Marta y María, ¿verdad? Cuando llegó Jesucristo. Ahora vamos a analizar el problema del afán y la ansiedad en los hombres. Porque no solamente las mujeres se preocupan, nosotros los hombres también. Ahora vamos a analizar el problema del afán y la angustia en nosotros los hombres. Capítulo 10. Para que vean las mujeres que nosotros también nos preocupamos, amados. Y no con esto les quiero demostrar para reivindicarme, ¿no, señor? Capítulo 10 de Lucas, versículo 22. Dice, versículo 21 en adelante. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiere revelar. Estamos aquí, amados. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Qué le pasó a Marta, amado? Marta veía a Jesús pero no lo escuchaba. María vio a Jesús y empezó a escucharlo. Y usted sabe una cosa, amado. Muchos de los hombres y mujeres que estamos sobre la faz de la tierra nos hablan de Jesús y nos preocupamos más porque si yo no trabajo no como. Ese es el decir de muchos de nosotros. Si yo no trabajo no como. Amado, eso trae para el hombre afán y ansiedad, porque el día que tú no puedas trabajar, la preocupación es grande. ¿Sí o no, amado? Porque como tú, si no trabajas no comes, entonces el día que te da una fiebre y un dolor de cabeza, que nosotros los hombres con una fiebre y un dolor de cabeza, hermano, es como si estuviéramos graves. ¿Sí o no, mujer? Por eso es que la mujer dice que tal si le hubiera tomado panino a los hombres. Que Dios nos guarde, amado. ¿Sí o no? Y yo no sé por qué hay hombres que quieren palitas. Era cada quien con su gusto, amado. ¿Sí o no? Yo respeto eso, amado. Cada quien con su gusto. Amado, entonces, amado, si Cristo Jesús quiere estar presente en nuestra vida y en nuestro hogar, amado, ¿cuál es la razón por qué tú y yo lo tenemos que rechazar? Si nosotros estamos mirando, amado, que la única solución de este mundo se llama Jesucristo, porque el día de la manifestación gloriosa de nuestro Dios, en la resurrección, van a ser levantados todos los muertos y los vivos también, amados. Y todos vamos a tener que comparecer ante el trono de nuestro Señor Jesucristo. Y aquel que se haya escrito en el libro de la vida, ese va a vivir una eternidad juntamente con Cristo. Pero el que no se haya escrito en el libro de la vida, va a vivir una eternidad en el infierno, amado. El ser humano tiene dos oportunidades en la tierra: salvarse o ser condenado en el infierno. Salvarse para estar en los cielos o condenarse para estar en el infierno. Dos. Y esa decisión la tomas tú y yo. Y nadie te puede obligar. Eso es lo bueno, amado. Que a ti y a mí nadie nos puede obligar para tomar esa decisión. Ni el mismo Dios te puede obligar. Porque Dios te dio a ti un libre albedrío para que tú tomes la decisión. ¿Y sabe qué dice nuestro Dios en el libro de Deuteronomio? Amado, por allá por el capítulo 30, ¿verdad? Dice: yo te he puesto dos caminos, el del bien y el del mal. Y entonces dice Dios: escoge el camino del bien. Todavía Dios nos aconseja que cojamos el camino del bien, amado. Pero nosotros no le hacemos caso a Dios. Porque cuando nosotros estamos con vida y llenos de salud, mientras yo esté bueno, yo trabajo. Pero ayer, me gustó una cosa que dio el hermano Feli ayer. Cuando los años empiezan a caer encima, ahí es donde se ve la yayay. Ahí es donde se empieza a ver la yayay, amado. Damos la gloria a Dios, amado. Pero quiero decirte una cosa, amado.
que todas estas señales de la vanidad, del afán y la ansiedad son señales para los que creen en Cristo Jesús. Pero para los que no tienen a Cristo Jesús en su corazón, es el problema mundial más grande que hay, hermano. Te lo voy a explicar mejor. Para nosotros, la vanidad que trae como consecuencia el afán y la angustia en nuestro corazón, para nosotros es una señal de esperanza. Pero para el que no tiene a Cristo, amado, es una problemática mundial para su salud. Porque si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú sabes que es lo primero que llega a tu vida, la paz. No llega la bendición. Cuando tú recibes a Jesús, lo primero que llega en tu vida es paz. ¿Sabe por qué? Porque tú y yo, cuando no tenemos a Cristo Jesús, vivimos angustiados, afanados y desesperados. Pero cuando recibimos a Jesús, enseguida a nuestra vida llega la paz. Porque Dios es bueno, amado. Déjenlo ahí, amado, que esto no se pierde. Y cuando mucho lo convertimos en pollo. Amado, entonces lo que la Organización Mundial de la Salud nos está diciendo a nosotros es que la venida de Cristo está cerca. La Organización Mundial de la Salud dice que hay una epidemia que tiene a más de 3.001 de millones de personas enfermas, pero a los que han creído en Cristo Jesús, este problema es una señal de la venida de Cristo Jesús. Para nosotros es una esperanza que un día, si hemos recibido a Jesús y hemos creído en Él, vamos a estar en los cielos, amados. Pero para el que no tiene a Cristo Jesús es una esperanza de muerte. Así que, mi amado, tenemos que entender las cosas, el mover, el lenguaje que Dios nos quiere decir, amado. Dios nos habla de todas las circunstancias, amado, por todos los medios, pero nosotros no entendemos. ¿Sabe por qué? Porque tenemos el entendimiento entenebrecido, estamos enceguecidos, nuestros sentidos, amado, están adormecidos, están enceguecidos para que tú y yo no podamos entender la palabra de Dios y ver las señales, el camino que Dios ha preparado para todo aquel que crea su palabra en Cristo Jesús. Tú y yo tenemos una esperanza, que vamos a ser redimidos, amado. Pero en la única instancia que tú y yo vamos a ser redimidos solamente es en Cristo Jesús. Yo te voy a decir algo, amado. Yo sé que tú estás esperando que Dios te bendiga, pero ¿sabes cuál es la bendición más grande para un ser humano en estos tiempos? Tener paz. Yo conocí a un hombre con mucho dinero, hermano, muchísimo dinero. Lo conocí, amado. Dios me dio ese privilegio de conocerlo. Y lo conocí por las casualidades de Dios. Porque no fue que yo busqué la intención que voy a ir donde él para que me conozca, para decirme, me deja aquí todo lo que tiene. No, amado. Lo conocí por casualidades de Dios. Porque las casualidades de Dios son un propósito. Cuando este varón le comentaron, no, mire, vea que él puede orar por usted, porque la persona rica y poderosa no necesita de Jesucristo, de que tiene poder. Pero cuando está en las últimas reconoce que hay un Dios grande en los cielos. Y yo entré, amado, porque estaba en mis labores de trabajo y me llamaron, venga, que el patrón necesita hablar con usted. Yo iba de carrera, amado, iba atrasado hasta para entrar. Y yo iba como que a esquivar, porque no, primero fui a cumplir con el horario. No, cuando necesito hablar con tu gente. Entré a su oficina, empezamos a hablar, me comenzó a contar, amado. Le habían dado 3 meses de vida, porque tenía un cáncer que era incurable. Había estado en un tratamiento a los mejores médicos del mundo en los Estados Unidos. Nada. Cuando hay sentencia de muerte de parte de Dios, olvídate.
Cuando estás en lista, en cualquier momento te sorprende. Cuando el varón me comenta, yo me quedé impactado. Un hombre tan poderoso, con tanta plata. Está hablando del pastor. Y él me dijo estas palabras: yo quisiera tener la salud que tú tienes y no tener la plata que yo tengo. Y yo endeudado, hermano. Y yo endeudado. Y dije, gracias Señor por la salud. ¿Sí o no? Y la paz que me ha dado en mi corazón. Cuando le di el consejo a este varón y hablé con él, le dije: amado, yo sé que tú me has llamado para que Dios por medio mío te sane y te levante, pero en mí no está esa potestad. Yo no te voy a ilusionar a decirte si yo te voy a sanar, si yo te voy a orar, tú te vas a sanar, porque esa es una sola potestad que tiene el Padre. Pero algo sí te puedo decir, que yo te voy a presentar a Jesucristo, que Él es el único que salva, que sana y que liberta. Y si a Él le place, Él lo hace porque Él es el que tiene la potestad de hacerlo. Y si Él me usa, gloria a Dios, porque seré testigo de su gloria. Él se quedó así, cambió de semblante porque tenía la esperanza que yo le dijera: va a ser sana en el nombre de Jesús. Y de seguro que hubiera abierto la gaveta y tenga. Me dijo: aquí han venido muchos a orarme, pero yo no veo mejoría. Y yo te vine a decir una verdad, que el único que te puede salvar es Jesucristo. Y si Él te salva, ese paquete de salvación viene completo, porque eso viene con sanidad, con liberación y con bendición. Pero si tú estás en lista, ya eso eres tú con Dios. Y si Dios tiene misericordia, si tú estás dispuesto a que yo ore por ti, para que tú recibas a Jesús, y que sea Jesús el que haga lo que tenga que hacer, y tú y yo seamos testigos de lo que Dios va a hacer. La respuesta que me dio es: me has hablado de una forma diferente, porque todo el que ha venido aquí ha venido buscando otra cosa. Y yo le dije: y no le voy a recibir ni agua, así que no me la brinde, porque yo no quiero problemas con Dios, porque es mejor que Dios me deba a mí a que yo le deba al hombre, porque maldito el hombre que confía en el hombre, y horrenda cosa es caer en las manos. ¿Sí o no? Entonces, amado, dije, y no me voy a demorar mucho, voy a ser breve. Le presenté a Jesús y le dije: si tú, cuando yo me levante de aquí, no sientes paz, es porque Dios, con su presencia, en el nombre de Jesús, con su Santo Espíritu y el poder de su palabra, no está en mí. Oramos y yo me fui. El hombre quedó llorando. Yo lo dejé llorando y dije: me voy, amado, yo sé que Dios va a hacer la obra que ya Él determinó hacer. Yo me fui. En hora de la tarde me llamó y me dijo: siento paz. Sé que voy a morir, pero voy a morir en paz. Y Dios hizo la obra. ¿Sí o no? Porque lo primero que debe llegar a ti cuando tú y yo recibimos a Cristo es la paz. Y el resto, deja que Dios lo haga, porque todo lo que hace Dios no añade tristeza, no añade dolor, ni añade muerte. Y si tú y yo estamos estipulados para partir de la tierra, olvídate. El que está en lista, así no quiere decir presente, allá se tiene que presentar. Amado, entonces lo que está sucediendo en el mundo entero es una señal que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca, y que vamos a ser redimidos en Cristo Jesús todos los que le reciben y creen en Él. Así que yo el consejo que te doy hoy: recibe a Jesús, para que veas tú que la paz llega a tu corazón, la paz llega a tu hogar, la paz llega a tu familia,
La paz llega a tu casa y en todo el entorno que pise la planta de tu pie de la tierra. Y llega la paz, amado, porque es promesa de Dios. El resto es añadidura. Porque te quiero decir una cosa, amado. Las bendiciones, tú no tienes que ir detrás de ellas. Ellas te tienen que alcanzar a ti. Entonces, si tú quieres saber si tú verdaderamente eres bendecido por Dios, camina y corre duro en Cristo Jesús. Pero duro, amado, corre duro en Cristo Jesús. No te pongas a mirar otra cosa. Pon tu mirada en el Salvador, para que las bendiciones tengan que correr más duro y te alcancen. Pero como tú te devuelvas a correr las bendiciones, por ahí no es. Porque primero tienes que tener paz y corre, camina con Cristo Jesús para que las bendiciones te alcancen. Deuteronomio capítulo 21. Pero para creer. Las señales de los últimos tiempos, el afán y la angustia de la gente, el temor y la expectación de las cosas que están sucediendo en la faz de la tierra. Yo le voy a hacer una pregunta, vamos. Ya con esto estamos terminando. La gente no vive angustiada, con miedo, por todo lo que está sucediendo en la tierra, ¿no? No me diga que no le da miedo salir a la calle o sentarse en la puerta de su casa. Da miedo, ¿cierto? Uno no sabe si de pronto un piedrazo, un tiro, porque usted de pronto está tranquilo y de pronto cuando siente llórenlo, no más, ¿sí o no? Y queda uno así. Después sale que lo mataron por equivocación, pero él era buena gente, pero lo mataron por equivocación. Pero cuando las autoridades empiezan a difundir y sacan, bueno, el resumen de lo que era el niño o la niña, ay, no parecía verdad. Vivimos en expectación, amado, por todas las cosas que están sucediendo en el mundo. Recientemente, una autoridad, la máxima autoridad de un país, dijo: se va a acabar la violencia y la guerra. Y se ha multiplicado 10 veces más. Yo creo que me quedo cortito. Esto lo dijo un mandatario de un país. Ojo que no he dicho el nombre del país. En Lucas capítulo 21, versículos 34 y 35 dice las escrituras: mirad también por vosotros mismos, porque vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. ¿Sabe de qué está hablando el predicador? De la muerte. La muerte en cualquier momento sorprende. Ustedes no han visto la noticia en estos días que han habido jóvenes que han corrido de infarto. Ay, pues si él habló conmigo ahorita, jóvenes muriendo de infarto. Entonces la escritura dice: también nosotros mismos tenemos que mirar que nuestro corazón no se cargue con glotonería y embriaguez, porque hay gente que se la pasa comiendo y bebiendo, ¿sí o no? Y después se ponen obesos y después tienen problemas con la salud. Se le tapan las arterias, bueno, no más. No se la pasan bebiendo, se le inflama el hígado, no más. Y los afanes de esta vida es la vanidad de este mundo, amado. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque vendrá como un lazo y vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Que la muerte no te sorprenda apartado de nuestro Señor Jesucristo. Que la muerte no te sorprenda sin Cristo Jesús en tu corazón.
porque será el mayor problema que tú vas a tener en toda tu vida hasta la eternidad. Mis amados, esto no es de vestir bien, esto no es de ganar bien, esto es de reconocer que tú y yo necesitamos a Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos creen que nosotros necesitamos de Jesús? Amado, que a partir de este momento tu vida sea distinta y sea diferente. ¿Sabes? Antes de llegar a los pies de Cristo, yo era uno de los que decía: si yo no trabajo, no como. Amado, joven, lleno de toda la plenitud y toda la fuerza, yo no necesitaba de nadie, yo he trabajado. Yo de edad de 12 años estoy trabajando, amado. Yo he sido enseñado a trabajar, a buscar conmigo, sin meterme con nadie. Ese era el decir que yo tenía. Pero un día llegó a mi vida las consecuencias del problema, porque los problemas te traen consecuencias, amado. Porque el problema siempre va a estar ahí y te van a traer consecuencias. Y un día vinieron las consecuencias a mi vida. ¿Y saben qué fue lo primero que perdí? La paz, porque vivía angustiado y afanado. Y después que eso llegó a mi vida, llegó a mi casa. Eso llegó a mi casa y trató de destruir mi hogar y mi familia. Por lo menos me separó de mi hogar y de mi familia. Pero un día reconocí que necesitaba a Jesús, porque era el único que me podía ayudar. Porque un día un loco evangélico me habló que el único que me podía ayudar era Jesús. Y yo llegué a los pies de Jesús y me rendí. Escogí una sola cosa: escuchar la palabra de Dios en Cristo Jesús. Y ese día llevó la paz a mi corazón. Y te hablo hace 25 años atrás. Desde ese día llevó la paz a mi corazón. Y entendí que caminando con Cristo Jesús era mi única solución. Y Él me ayudó, hasta hoy me ha ayudado. Que tengo problemas, claro que sí, amado. Si quieres te doy el mío, pero me quiero una ayudadita. Por eso Jesús nos dice: cada uno tome su propia cruz y sígame. Amado, no te pongas a cargar los problemas ajenos. Toma tu propia cruz y sigue a Cristo. Y deja que cada quien camine con su problema, amado. Que como no se ponga las pilas, el problema le va a traer consecuencias. Y cuando viene la consecuencia, viene la yaya. Así que yo te invito para que tú reflexiones en este día. Que si no tenemos a Jesús, no tenemos nada. Lo podemos perder todo. Te hablé de un hombre riquísimo que duró un año costeando su salud con los mejores médicos del mundo y se murió. Y gastó una gran fortuna y todavía le dio una gran cantidad de dinero. El dinero no es la solución para salvarnos, pero nos ayuda a vivir bien, hasta ahí, pero no nos salva. Así que no pongas la mirada ni tu esperanza en el dinero, ponle en Cristo Jesús. Yo no sé tú, pero yo nunca he visto un entierro. Yo nunca lo he podido ver. Si tú lo has visto, abajo, compártemelo para por lo menos tener la experiencia de escucharlo. Yo nunca he visto un entierro que al muerto le echen la casa, el carro, le echen el dinero, le echen todo eso. Yo nunca lo he visto nada. En la historia de Colombia he visto que a muchos de los indígenas, a los caciques, lo enterraban, amado, con riqueza, pero hoy están socavando esa tumba y sacando la riqueza. Así que hasta la misma historia nos da testimonio de la palabra de Dios.
Vamos a colocarnos en pie y vamos a darle gracias a Dios, amado. ¿Cuánto le dan gracias a Dios, amado? Que Dios lo bendiga grande y poderosamente, porque Dios se fue. Dios se fue, amado.